En las páginas de la Biblia encontramos historias que han inspirado generaciones, relatos de héroes, profetas y reyes que cambiaron el curso de la humanidad. Sin embargo, entre estos nombres reconocidos, también hay figuras que, aunque fundamentales, han sido olvidadas o relegadas al margen de la memoria colectiva. ¿Qué hace que algunas historias brillen más que otras? ¿Y qué sucede con aquellos personajes que jugaron un papel crucial, pero cuyas hazañas permanecen en las sombras? Hoy exploraremos la vida de una mujer cuya valentía y determinación alteraron el rumbo de la historia bíblica, aunque pocos la recuerden. Su historia no es solo un ejemplo de fortaleza, sino una invitación a reflexionar sobre cómo las acciones aparentemente pequeñas pueden desencadenar grandes cambios. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué nadie habla de ella? En un mundo donde las mujeres enfrentaban restricciones sociales y culturales severas, su contribución no solo fue extraordinaria, sino que desafió las normas de su tiempo. Su nombre puede no ser tan conocido como el de Esther o María, pero su legado resuena en los eventos que moldearon al pueblo de Dios. Mientras desentrañar esta historia, nos adentraremos en un relato que nos recuerda el poder de la fe, el coraje en medio de la adversidad y cómo Dios utiliza a las personas en los momentos más inesperados. ¿Estás listo para descubrir quién fue esta mujer y cómo cambió el curso de la historia? Te invito a acompañarme en este recorrido lleno de revelaciones, donde cada detalle nos llevará más cerca de entender su importancia. Y así, comenzamos en el corazón de su tiempo. Un contexto donde su nombre brilló fugazmente, pero con un impacto eterno. La escena está lista. Ahora, adentrémonos en su mundo. Conecta con el tópico 2, el contexto histórico y social de la época. Para comprender la magnitud de lo que esta mujer logró, primero debemos situarnos en el contexto histórico y social en el que vivió. En la sociedad bíblica del Antiguo Testamento, las normas estaban profundamente arraigadas en las tradiciones patriarcales. Los hombres ocupaban los espacios de poder y liderazgo, mientras que las mujeres, aunque fundamentales en la vida familiar, rara vez tenían voz en las decisiones que afectaban a su comunidad o nación. El antiguo Israel era una tierra marcada por las leyes mosaicas, donde las responsabilidades de las mujeres se enfocaban principalmente en el hogar, la crianza de los hijos y el mantenimiento de las tradiciones religiosas en la familia. Sin embargo, en las sombras de estas rígidas estructuras, surgieron mujeres cuyas vidas rompieron con estas expectativas. Sus historias, aunque breves en algunos casos, dejan entrever una profundidad que no puede ignorarse. Nuestra protagonista vivió en un tiempo en el que las decisiones podían significar la supervivencia o la destrucción de una familia, una tribu o incluso de todo un pueblo. La vida cotidiana estaba llena de desafíos. Las guerras tribales, las hambrunas y las decisiones políticas de los líderes podían trastocar el destino de todos. Para una mujer, sobresalir en este entorno requería no solo inteligencia, sino también un coraje que desafiara los límites impuestos por la sociedad. ¿Quién era esta mujer? Lo que sabemos de su historia nos invita a imaginar cómo debió enfrentar la presión de su entorno. Era un tiempo donde los actos individuales no pasaban desapercibidos, y cualquier movimiento podía tener repercusiones eternas. Es en este contexto donde comenzamos a vislumbrar la magnitud de su contribución. Ella no solo se atrevió a desafiar las normas, sino que tomó decisiones que cambiarían el curso de los acontecimientos. Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo? Conecta con el tópico 3, presentación de la mujer, su origen y vida personal. Nuestra protagonista, aunque relegada a las sombras de la historia, emerge como una figura de inmenso valor en el relato bíblico. Aunque la información sobre su origen pueda parecer escasa,
Los detalles que conocemos de su vida nos revelan una historia profundamente humana y llena de propósito. Ella no era una reina con un ejército a su mando, ni una profetisa con grandes seguidores, sino una mujer común cuya fe y decisiones extraordinarias dejaron una huella imborrable. Probablemente provenía de una familia sencilla, acostumbrada a las dificultades de la vida en una sociedad patriarcal. Era una época en la que la prosperidad material no estaba al alcance de muchos, y cada día traía consigo nuevos desafíos. Quizás, como muchas mujeres de su tiempo, ella estaba destinada a permanecer en un segundo plano, cuidando de su hogar y cumpliendo con las responsabilidades asignadas a las mujeres. Sin embargo, algo en su carácter la distinguió, una mezcla de sabiduría, fe y valentía que le permitió actuar cuando otros dudaron. Su entorno, marcado por conflictos políticos y religiosos, la colocó en una posición donde sus acciones tendrían un impacto significativo. Aunque no buscaba la gloria ni los aplausos, su intervención fue un testimonio de cómo una persona, aún en una posición humilde, puede ser utilizada para un propósito mayor. La pregunta es inevitable. ¿Qué llevó a esta mujer a actuar? Fue un acto impulsado por la desesperación, por un sentido de justicia o por una profunda confianza en que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Su historia comienza a revelarnos que a menudo son las personas más inesperadas las que están destinadas a cambiar el curso de la historia. Ahora, conociendo su contexto y vislumbrando su vida personal, nos acercamos al momento crucial. La escena está preparada para descubrir su papel en un evento que definiría no solo su vida, sino el futuro de todo un pueblo. Conecta con el tópico 4, el momento decisivo, su papel en la historia bíblica. Nuestra protagonista no aparece en las Escrituras como una figura grandiosa, ni con títulos rimbombantes que la presenten. Al contrario, su introducción es sencilla, casi humilde, lo que refleja su aparente anonimato en una época que daba protagonismo a los líderes, profetas y reyes. Sin embargo, su vida, aunque discreta, se alinea perfectamente con el patrón que Dios usa en la Biblia, elevar a los humildes para cumplir grandes propósitos. Ella nació en un contexto de restricciones. Como muchas mujeres de su tiempo, probablemente no tuvo acceso a los privilegios de la educación ni a un rol reconocido en la comunidad. Su vida habría estado marcada por las labores domésticas y la devoción familiar, características esenciales de la época. Pero más allá de estas limitaciones visibles, su historia deja entrever una personalidad fuerte, decidida y, sobre todo, profundamente conectada con el propósito divino. Aunque su linaje y circunstancias exactas no siempre están completamente detallados, lo que sabemos es suficiente para entender que Dios vio algo especial en ella. En una sociedad donde las mujeres eran mayormente silenciadas, su capacidad para actuar de manera decisiva y estratégica no solo es sorprendente, sino también inspiradora. ¿De dónde obtuvo la fuerza para actuar? ¿Fue su fe en Dios la que la movió? ¿O tal vez una mezcla de intuición y responsabilidad? Este momento de la narración nos permite imaginar cómo sería su día a día, lidiando con las expectativas de su entorno y las restricciones culturales. Y sin embargo, desde esta cotidianidad surgiría una mujer que, con sus acciones, escribiría un capítulo clave en la historia bíblica. Su origen nos recuerda que no importa cuán insignificantes puedan parecer nuestras circunstancias, siempre hay un propósito mayor. Ahora, llegamos al punto donde su vida ordinaria se entrelaza con lo extraordinario. Conecta con el tópico 4. El momento decisivo, su papel en la historia bíblica. En toda gran historia, hay un instante crucial que define el rumbo de los acontecimientos, y en la vida de esta mujer, ese momento llegó como una encrucijada. Inesperada, la situación que enfrentaba su pueblo no era trivial.
Una amenaza latente se cernía sobre ellos, y el peligro podía arrasar con la estabilidad de todos. Fue en este contexto que ella, guiada por una mezcla de intuición, valentía y fe, decidió tomar un papel activo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de su comunidad. La amenaza parecía insuperable, y quienes ostentaban el poder dudaban o eran incapaces de actuar. Quizás ella podría haberse quedado al margen, como muchos esperaban, pero algo en su interior la impulsó a intervenir. Fue una decisión arriesgada, incluso temeraria, si se considera su posición en la sociedad. Sin embargo, sus acciones demostrarían que los verdaderos actos heroicos no dependen del rango o la influencia, sino de la determinación y la confianza en un propósito superior. En este momento decisivo, ella mostró una mezcla de sabiduría estratégica y humildad. Supo medir las consecuencias de su actuar, pero no dejó que el miedo paralizara su voluntad. Se presentó en el lugar correcto, en el momento exacto, con palabras y gestos que no solo desarmaron a quienes representaban la amenaza, sino que también trajeron una solución que nadie más había previsto. Lo más impactante de su intervención fue su capacidad para actuar desde la fe. No buscó el reconocimiento ni la gloria personal, sino la preservación del propósito divino para su pueblo. Su valentía no solo salvó vidas, sino que sembró un ejemplo duradero de cómo incluso aquellos que parecen insignificantes en los ojos del mundo pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Su acción marcó un antes y un después. Pero ¿cómo reaccionó su entorno ante esta valiente decisión? ¿Y cuál fue el impacto real de su intervención? Estas preguntas nos llevan a explorar las repercusiones de su acto heroico, la repercusión de sus acciones en su tiempo. El impacto de las decisiones de esta mujer fue inmediato y profundo. Cuando el peligro parecía inminente y el destino de su pueblo pendía de un hilo, su valentía alteró no solo la situación política y social de su tiempo, sino también las vidas individuales de aquellos que la rodeaban. Lo que comenzó como un acto de desafío personal se transformó rápidamente en un punto de inflexión para todo un pueblo que por un momento había perdido la esperanza. A nivel colectivo, su intervención resultó en la preservación de la vida, la protección del futuro de su comunidad y la reafirmación de la fe en un Dios que no deja desamparados a sus hijos. Su acción demostró que, incluso en las circunstancias más oscuras, hay oportunidades para la redención y la transformación. Fue un acto de valentía que reavivó el ánimo del pueblo y les permitió ver más allá de sus temores inmediatos, enfocándose nuevamente en la promesa de un futuro bajo la guía divina. Sin embargo, el impacto no se limitó solo a su pueblo. Su intervención también envió un mensaje claro a aquellos que ocupaban posiciones de poder. La verdad, la justicia y el bien no siempre provienen de los lugares esperados. En una sociedad profundamente patriarcal, donde las voces de las mujeres a menudo se ahogaban, ella demostró que incluso las personas más marginadas pueden tener el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Su acción desmanteló las estructuras de poder establecidas, poniendo en evidencia que la verdadera fortaleza no se mide por la posición social, sino por el corazón dispuesto a hacer lo correcto en el momento adecuado. El cambio fue tanto interno como externo, mientras que los líderes de la comunidad vieron en ella una figura clave para la resolución del conflicto. Su pueblo la reconoció como una heroína cuyo sacrificio y valentía valían más que cualquier título o reconocimiento. Y aunque el impacto de sus acciones fue inmediato, el legado que dejó perduró mucho más allá de su tiempo, transmitido de generación en generación como un ejemplo de cómo el coraje y la fe pueden transformar el destino de muchos. Sin embargo,
pesar de la magnitud de sus logros, su nombre comenzó a desvanecerse en las páginas de la historia. ¿Por qué, si su intervención fue tan trascendental, nadie la recuerda hoy como se recuerda a otros grandes personajes bíblicos? Este es un misterio que nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de la historia y la memoria colectiva. Conecta con el tópico 6, el olvido. ¿Por qué no recordamos su nombre? A pesar de la magnitud de las acciones de esta mujer, su nombre no ha quedado grabado en los anales de la historia de la manera en que lo han hecho otras figuras bíblicas. Este es un enigma que ha desconcertado a muchos estudiosos y que invita a una reflexión profunda sobre cómo la historia se construye, quién decide qué recordar y qué olvidar, y las razones por las que algunas vidas que cambiaron el curso de los eventos quedan en las sombras. En el contexto bíblico, el olvido de su nombre puede entenderse a través de varias lentes. En primer lugar, la cultura de la época era profundamente patriarcal, y las mujeres, a pesar de ser fundamentales en los procesos cotidianos y espirituales, rara vez recibían el reconocimiento oficial. Las historias de las mujeres que desempeñaron papeles cruciales a menudo eran eclipsadas por las narrativas dominadas por figuras masculinas, como reyes, profetas y guerreros. Esto no significa que sus acciones no fueran poderosas, sino que su impacto no siempre fue inmortalizado de manera equitativa. Además, debemos considerar que el testimonio de las mujeres en la Biblia se expresa en una sociedad que valoraba más la acción pública y los grandes logros visibles que los actos de fe silenciosos pero transformadores. Las decisiones que cambiaron la historia de manera más profunda, aunque esenciales, no siempre fueron reconocidas en su tiempo. En el caso de nuestra protagonista, su papel fue clave en un momento de crisis, pero su valentía se tradujo en un cambio que no la colocó en el centro de la narrativa histórica oficial, sino más bien en los márgenes. Otro aspecto del olvido es el hecho de que los relatos bíblicos a menudo se enfocan más en el propósito divino detrás de los eventos que en los detalles personales de aquellos que los llevaron a cabo. Esta mujer actuó con humildad, sin buscar gloria ni reconocimiento, lo que contribuyó al silencio que rodea su figura. Su obra fue vista como una intervención de Dios a través de ella, no como un mérito personal. La reverencia por el plan divino puede haber eclipsado la individualidad de quienes lo ejecutaron. Es posible también que el olvido de su nombre sea un reflejo de la preferencia por las historias que concuerdan con las normas culturales de la época. Grandes victorias en el campo de batalla, profecías cumplidas o milagros visibles. Su historia, aunque poderosa, no se ajustaba necesariamente a esos moldes. Su triunfo fue silencioso, pero trascendental. Este olvido, sin embargo, no disminuye la grandeza de lo que hizo. En cambio, subraya una verdad poderosa. El valor de las personas que hacen lo correcto no siempre es reconocido inmediatamente, pero eso no significa que sus acciones no dejen un legado duradero. A veces, aquellos cuyas historias quedan fuera de los libros son, paradójicamente, los que más nos enseñan sobre la verdadera esencia del heroísmo. Ahora, con este entendimiento del olvido que rodea su figura, es hora de cuestionar lo que realmente significa recordar a alguien en la historia. ¿Es suficiente con los recuerdos colectivos de una comunidad? ¿O es el impacto real en la vida de las personas lo que debería determinar el valor de su historia? Esta mujer no fue olvidada por completo, sino que permanece viva en los corazones de aquellos que conocen la verdadera magnitud de su valentía. El legado. ¿Cómo su historia afectó a las generaciones posteriores? Aunque su nombre fue olvidado por las grandes narrativas oficiales, el impacto de sus acciones no se desvaneció con el tiempo. El legado de esta mujer,
aunque silencioso y a menudo pasado por alto, dejó una huella profunda en las generaciones posteriores, que continuaron contando su historia en círculos más íntimos, a través de sus tradiciones y la enseñanza oral. Su valentía y fe resurgieron en momentos de crisis, cuando se necesitaba un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre reside en los títulos o en la visibilidad, sino en la disposición para hacer lo correcto cuando el mundo parece dudar. La enseñanza de su historia es poderosa. No hace falta ser famoso ni tener poder para cambiar el curso de los eventos. A lo largo de los siglos, muchos han encontrado en su ejemplo un modelo de liderazgo y fe. Su acto heroico se convirtió en un símbolo de cómo la acción decidida y guiada por la fe puede ser el catalizador de grandes cambios, incluso cuando parece que el camino está marcado por la oscuridad. En momentos de incertidumbre, su historia resurgía, recordando a las personas que, sin importar cuán pequeños o marginados se sientan, tienen el potencial de hacer una diferencia profunda. Además, la historia de esta mujer fue un faro de esperanza para muchas otras figuras femeninas a lo largo de la historia bíblica y más allá. Aunque no siempre recibieron el reconocimiento que merecían, las mujeres que, al igual que ella, actuaron con fe y valentía, vieron en su ejemplo una fuerza para desafiar las expectativas y los límites impuestos por la sociedad. Esta mujer, sin ser mencionada en los grandes relatos de los patriarcas y reyes, inspiró a generaciones de mujeres a salir de las sombras y a encontrar su lugar en la historia de la redención. El impacto de su legado no se limitó solo a la comunidad bíblica. A lo largo de la historia, su ejemplo de liderazgo silencioso pero efectivo ha sido recordado en tiempos de crisis, cuando los pueblos han buscado inspiración para enfrentar momentos de desesperación. Muchos han citado su historia para recordar que, incluso cuando los sistemas establecidos parecen fallar, la intervención de un individuo guiado por la fe puede marcar la diferencia. Su historia ha trascendido las barreras del tiempo, enseñándonos que la verdadera grandeza no siempre es la que se ve, sino la que se ejerce en el anonimato, con un corazón lleno de fe y propósito divino. Pero su legado, aunque impresionante, plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué a menudo olvidamos a aquellos que, como ella, jugaron un papel clave en momentos de gran necesidad, mientras otros, cuya gloria es más visible, continúan siendo celebrados sin cesar? Esta reflexión abre el camino para comprender lo que realmente significa el reconocimiento y cómo la historia, en ocasiones, privilegia ciertos tipos de logros sobre otros. El valor del silencio, el significado de no ser recordada por todos. El silencio que rodea el nombre de esta mujer puede parecer a primera vista un reflejo de olvido, pero en realidad es un testamento profundo de la verdadera naturaleza de su impacto. En una era donde la visibilidad y el reconocimiento público son a menudo los criterios que definen el valor de una persona, el silencio de su historia podría interpretarse como un acto de humildad y una forma más sublime de trascendencia. Ella no buscó la fama, no anheló el reconocimiento ni la gloria. Su acción fue guiada por una fe profunda y una convicción interior, no por el deseo de ser recordada. Este silencio también pone en evidencia una enseñanza poderosa. Muchas veces, el verdadero impacto de una vida no se mide por cuán reconocida sea en su tiempo, sino por el alcance de su influencia a lo largo del tiempo. A pesar de que su nombre no se ha preservado en los grandes textos históricos, su impacto perdura en las acciones y decisiones de aquellos que han sido inspirados por su valentía, aunque no siempre sepan de dónde proviene esa inspiración.
El valor de su silencio radica en la verdad universal de que el propósito de una vida no siempre es ser recordada por todos, sino dejar un legado de cambio que, aunque no siempre sea visible, sigue transformando vidas. Además, este silencio invita a reflexionar sobre el valor de la discreción en la historia divina. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya influencia trascendió sin necesidad de reconocimiento público. Estos individuos, como esta mujer, han jugado roles cruciales en los planes divinos, y su legado se transmite a través de las generaciones, no por la memoria colectiva de la sociedad, sino por la persistencia de sus enseñanzas y el ejemplo que dejaron. A veces, el verdadero poder radica en las acciones sin fanfarrias, en los actos que se hacen en privado, sin la necesidad de que el mundo lo sepa. La historia de esta mujer desafía nuestras expectativas sobre cómo deben ser las historias heroicas. En un mundo donde la fama es considerada la medida del éxito, ella demuestra que la verdadera grandeza no está en la cantidad de personas que te recuerdan, sino en el impacto profundo que tus acciones tienen en aquellos que realmente las necesitan. El valor de su silencio es el reconocimiento de que, en muchos casos, los actos más transformadores son los que no buscan ser el centro de atención, sino los que surgen de un corazón humilde y lleno de propósito. Este silencio también plantea una reflexión sobre nuestra propia vida. ¿Estamos buscando ser recordados por todos o estamos buscando hacer el bien y dejar una huella en aquellos a quienes realmente importa? El testimonio de esta mujer nos desafía a reconsiderar lo que realmente significa el legado y el reconocimiento. No siempre se necesita un nombre para cambiar la historia. La influencia silenciosa. ¿Cómo su historia sigue impactando hoy? A pesar de que la figura de esta mujer fue eclipsada por el paso del tiempo, su historia sigue resonando de manera silenciosa, impactando a generaciones actuales. Su vida nos recuerda que el verdadero poder no siempre reside en los grandes logros visibles o en los títulos de renombre, sino en el impacto que tiene una persona al actuar con fe, determinación y un propósito más grande que cualquier deseo personal. Hoy, su ejemplo es un recordatorio poderoso de que incluso en una sociedad que valora la fama y la visibilidad, la verdadera transformación se puede lograr en el anonimato. Uno de los aspectos más fascinantes de su influencia silenciosa es cómo, sin que su nombre se haya preservado en la memoria colectiva, su historia ha sido transmitida a través de las generaciones. Cada vez que alguien enfrenta una crisis o un reto y recuerda el valor de hacer lo correcto sin esperar recompensas, la historia de esta mujer vive de nuevo. En momentos de desespero o incertidumbre, su ejemplo aparece en los corazones de aquellos que luchan por hacer lo correcto, desafiando la corriente de la cultura que a menudo exalta el ego sobre el servicio. Además, su historia ha impactado no solo a aquellos que conocen su relato directamente, sino también a aquellos que nunca han oído su nombre. En la vida de cada persona que enfrenta una decisión difícil o un momento de duda, hay una lección que perdura, que el valor y la fe pueden mover montañas, incluso cuando no hay luces ni escenarios. El poder de su historia radica en su universalidad, en su capacidad de inspirar sin necesidad de ser conocida por todos. Así, su influencia silenciosa se convierte en un faro de esperanza para aquellos que, como ella, se ven llamados a actuar sin que el mundo los reconozca. El ejemplo de esta mujer también resalta el poder de la fe en el cambio social. En la actualidad, donde las voces que luchan por la justicia y la igualdad a menudo no son escuchadas, su historia se convierte en una fuente de inspiración. Nos recuerda que el cambio genuino no siempre viene acompañado de fanfarrias o aplausos, sino de acciones decididas, tomadas por aquellos que creen en un propósito más grande que ellos mismos. Esta mujer, sin buscar gloria,
sembró una semilla que sigue dando frutos. En un mundo que continuamente celebra los éxitos visibles, su historia invita a redescubrir el valor de las contribuciones silenciosas y a valorar el impacto que tiene cada acción de fe, incluso cuando no es reconocida de inmediato. La lección que nos deja esta mujer es clara. La verdadera grandeza no siempre está en la fama ni en los aplausos, sino en los actos de valentía y fe que cambian el curso de la historia, incluso si nadie los recuerda en su totalidad. La eternidad de su impacto, como las enseñanzas de su historia, siguen viviendo hoy. La historia de esta mujer, aunque olvidada por los anales de la historia bíblica, sigue viva en las enseñanzas que dejó a su paso. La eternidad de su impacto no se mide en la memoria colectiva, sino en los ecos de sus acciones que resuenan a través de los siglos. Sus decisiones, tomadas con una profunda fe y valentía, siguen guiando a aquellos que enfrentan momentos de oscuridad y duda. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de que los actos hechos con corazón puro, aunque no sean celebrados en su tiempo, tienen el poder de transformar vidas y moldear destinos. En el mundo actual, donde las personas a menudo buscan la fama y el reconocimiento como medida de éxito, la lección de esta mujer nos desafía a replantear nuestros valores. ¿Estamos buscando ser recordados o estamos buscando hacer lo correcto sin importar si alguien lo nota o no? Hoy, su historia nos invita a reconocer que el impacto verdadero y duradero no se mide por la cantidad de seguidores ni por el número de premios ganados, sino por las vidas que tocamos, las decisiones que tomamos y el amor y la fe que compartimos en nuestro caminar diario. Además, la enseñanza de su historia resalta la importancia de la humildad en los actos heroicos. Aunque en su tiempo fue eclipsada por figuras más visibles y poderosas, su valentía fue la semilla que permitió que muchos otros fueran capaces de ver las posibilidades de un cambio, incluso cuando parecía que el destino estaba sellado. Hoy en día, muchas personas se inspiran en su ejemplo de humildad, valor y fe inquebrantable para tomar decisiones difíciles en sus propias vidas, ya sea en su familia, en su comunidad o en su trabajo. En lugar de esperar una recompensa o reconocimiento, su vida nos enseña que la verdadera satisfacción radica en hacer lo correcto, sin importar las consecuencias inmediatas. Al mirar atrás, es imposible no ver cómo las semillas que sembró en su tiempo siguen dando frutos hoy. Su historia, aunque desconocida para muchos, ha inspirado a generaciones de personas que, en momentos de duda o desesperación, han encontrado fuerza en su ejemplo. La eternidad de su impacto no está en los libros de historia ni en las estatuas erigidas en su honor, sino en cada acto de valentía anónima que se lleva a cabo a diario por aquellos que eligen hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias o el reconocimiento. Al final, el verdadero legado de esta mujer no reside en la fama ni en la memoria colectiva. Su legado es eterno porque, al igual que los grandes actos de fe que trascienden el tiempo, su historia sigue viviendo en aquellos que, al igual que ella, eligen actuar con corazón puro y fe inquebrantable, sabiendo que, aunque no todos los ojos las vean, sus acciones dejarán una huella profunda en la historia de la humanidad. Su historia nunca se olvidará, porque continúa escribiéndose en los actos de fe, coraje y amor que ocurren cada día, en los corazones de aquellos que se inspiran en su ejemplo. Hoy su historia sigue viva. ¿Qué harías tú si tuvieras que cambiar el curso de la historia en silencio, sin esperar nada a cambio?